Esa intro fue demasiado formal. Demasiado formal. El primero de estos 5 pedagogos de los que vamos a estar viendo es Freire. Él es uno de los pedagogos más mencionados en toda la historia de la pedagogía. De hecho, si tú estás estudiando algo relacionado con la educación, sea una licenciatura en pedagogía, licenciatura en educación, estás estudiando en alguna normal, obviamente debiste haber escuchado este nombre, que es lo más seguro. Que de hecho hay muchísima información de este chico en internet. Este chico está más anciano que yo. Ok, de este señor. Pero bueno, vamos a empezar a abarcar varias de las ideas que él postulaba. Igual va a ser lo mismo con los diversos autores que vamos a estar mencionando. Pero vamos a empezar con Freire, ¿ok? Este autor, este señor brasileño, tenía varias ideas sobre lo que quería que fuera mejorando en la educación. Desde lo que veía en Latinoamérica, desde lo que podría ver en otros países. Es más o menos lo que él quería. Por ejemplo, la primera idea que él postulaba o él quería que se hiciera en un plano general es que los chicos aprendieran a ver más allá de lo que ven. Para encontrarlo tienes que mirar más allá de lo que ves. ¿Y eso qué significa supuestamente? Significa mirar más allá de lo que ves. Más allá. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ese ejemplo que le acabamos de ver con Rafiki, o sea, no es por nada, porque en sí, en esa película, este señor es muy sabio. Entonces, pues sí, ver más allá de lo que ven los ojos, y en general es algo de sus ideas y no está mal planteado. Por ejemplo, si tú agarras un plato con unas uvas y se lo pones enfrente a chicos, suponiendo que tú eres el profesor y él es el estudiante, y le dices, ¿qué es lo que ves? La respuesta obvia del chico es que te diga, pues veo un plato con unas uvas. Pero lo que quiere Freire es que aparte de que te diga veo unas uvas, te diga, pues hay unas uvas que son con una tonalidad un poco más café, algunas ya se ven verdes, unas se ven más moradas, unas ya están pudriendo, otras se ven todavía un poco verdes de que les falta madurar. A lo mejor son de distinta granja. Empezar a abarcar un sinfín de posibilidades. Empezar a analizar más las cosas, más de lo que tus simples ojos te pueden dar a entender. Otra de las ideas por las que uno puede identificar fácilmente lo que dice Freire es por el diálogo, que de hecho es por la razón por la que muchísimas personas lo ubican, que este diálogo podríamos decir que viene un poquito sobre la dialéctica de Sócrates, de Platón, que básicamente es dialogar con los estudiantes. Básicamente no es como la dialéctica que entrar en una constante de preguntas y llegar más allá de una conclusión e irla cambiando. Más que ello es hablar con los estudiantes y empezar a comentar qué es lo que saben ellos, qué es lo que yo sé. Empezar a tratarlos no como un vaso que necesita llenarse. Empezar a tratarlos como alguien que sí sabe algunas cosas, que de hecho este punto también lo vamos a tocar más adelante, pero empezar a tratarlos como alguien no analfabeta, porque al final de cuentas todas las personas, nadie es analfabeta, tiene que saber por lo menos algo. Entonces esto es lo que quiere Freire, que nosotros empecemos a dialogar, porque por ejemplo, ¿qué pasa cuando un profesor que vivió toda su vida en una comunidad urbana, va a una comunidad rural? Piensa que es una ranchería, que todos son analfabetas y entre otras cosas. Y la razón es que no todos, no porque haya vivido en una ranchería o en un pueblo, una comunidad rural, significa que no sepa nada, que no sepa leer ni escribir, no. Él puede incluso aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque en las comunidades rurales aprenden muchísimo los chicos de sus papás, que en mayoría trabajan que en el campo, en la ganadería, y a lo mejor el profesor puede preguntarles y empezar a aprender también de ellos, y no solo quedarse con ellos, sino también enseñarles lo que yo sé. Es como un ciclo de compartir. Tú me das, yo te doy, como el trueque, más o menos, podríamos llamarlo así. Y otro punto tan importante de este señor es básicamente de lo que vamos a hablar sobre su pedagogía liberadora, que se basa también, él escribió muchísimos libros, que de hecho también podríamos hablar sobre la pedagogía que él postulaba del oprimido, en el que se comentaba sobre la opresión que el educador le imponía al educando, entre otras cosas conductivistas, pero también vamos a hablar de que él también apoyaba el constructivismo, en el que él le decía pedagogía liberadora, pero es básicamente que el estudiante quiera aprender más, quiera
quitarse, es como si yo ahorita tengo esta chamarra, es como que yo me quite y me la arranque, y esa digamos que podría ser la opresión en este caso, pero es más o menos lo que quiere con la educación, que los chicos empiecen a aprender más allá, a investigar por su cuenta, dejen de ser personas que por decir una persona conformista, o empezar a ver también el mundo incluso diferente. Por ejemplo, él decía que el dinero limitaba el conocimiento de las personas. Es como, por ejemplo, vamos a decir un doctor que termina su licenciatura, bueno, su carrera, termina como médico cirujano, médico partero, entre otras cosas, y en vez de que siga estudiando y diga, ok, quiero una especialidad, una subespecialidad, quiero estudiar otros doctorados, infinidad de cosas, seguir estudiando, dicen, me voy a quedar con lo que ya tengo. Él decía, no, que no se quede con lo que ya tiene, sino decir, vamos a seguir conociendo, vamos a seguir aprendiendo, y está chido eso, que a pesar de que ya sepas algo, sigas en tu proceso de investigación y en tu proceso de aprendizaje, y eso está muy padre. Y no solo para los niños ni para los adolescentes, sino para propias personas que ya terminaron su licenciatura, como personas de mi edad, personas más grandes. Eso es lo que también Faride quiere, y que nos liberemos de ese conformismo, y también en parte por lo que el dinero te puede decir, que, no, pues estudia esto porque vas a ganar muchísimo dinero, estudia esto porque vas a ganar más dinero. Empezar a estudiar cosas que de verdad te gusten, y aparte aprendas, y además de todos modos, aunque no estudies algo que no te guste, puedes entonces investigar sobre otra cosa que te guste. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo estoy estudiando una licenciatura para profesor de telesecundaria, y aparte también me gusta indagar sobre cómo ocupar y realizar fotografía, cómo editar fotografía, y eso ni siquiera está relacionado con lo que yo estoy estudiando, pero aún así yo quiero aprenderlo. Es lo mismo, que una persona no se quede en conformación con lo que ya está haciendo o está aprendiendo, sino aprender más. Cuando piensas en Mariátegui, no se te viene nada a la cabeza, y más si no eres una persona que ya haya estado muy relacionado con la educación, o ya haya hecho una indagación profunda en internet sobre diversos autores del siglo XX, y entre otros tipos de pedagogías y pensamientos pedagógicos. Sin embargo, este sujeto tenía unas ideas bastante interesantes, si podemos mencionarlas. Este señor venía con ideologías de Europa, ideologías socialistas, marxistas, y venía con la intención de ponerlas en práctica en Latinoamérica, para ser un poquito más específicos, para ponerlas en práctica en Perú. ¿Qué pasó cuando llegó a Latinoamérica? Se dio cuenta que no todo puede usarse aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, y digo nosotros porque vivo en Latinoamérica, no estamos, a veces los países, más en ese tiempo, no iban a servir estos procesos por la situación en la que se veía, porque por ejemplo en la mayoría de los países en Europa ya son países desarrollados, cosa contraria que sucede en Latinoamérica, que casi todos no están desarrollados y están en vías de crecimiento todavía. Entonces no iban a funcionar al 100% estas ideologías, así que él solo tomó lo bueno, que de hecho muchas personas marxistas le hacían burla al pobrecito. ¿Qué es lo que comentaba este autor? Básicamente se refería mayormente a las personas de clase baja, para ser un poquito más específico a las personas indígenas, llamándolas por su nombre como son, sin decirlos de manera peyorativa, pero así iba enfocado para este público. Entonces él no tenía la intención de denigrar a estas personas. De hecho, sus trabajos, y varios de sus trabajos, comentaban que él quería que este clasismo que existía entre las personas indígenas y las demás personas, que podríamos decir la gente de dinero, las de clase alta, entre muchas personas que todavía eran de Europa y tenían bastante dinero, romper esa barrera de decir, ok, tú eres indito, pues tú no quedas. Entonces es más o menos lo que él quería romper. Pero ¿qué pasó cuando se encontró? Que el clasismo no lo imponía a las personas de arriba. El clasismo lo ponían los mismos inditos. Y él decía, ¿cómo? Y él quería que esto se rompiera, que esto se aboliera, que dijeran, ok, no se claven en el ustedes son así, ustedes pueden ser más. Si tú le echas ganas, si tú tienes las para poder seguir avanzando, aprendiendo, conociendo, trabajando, puedes ser más de lo que esas personas desde que nacieron lo tuvieron todo.
Es lo que más o menos él quería y de lo que va enfocado esa pedagogía. Que de hecho nos vámonos ya a los niveles universitarios, donde decía que muchísimas personas de las que estaban enseñando, como les comenté, este clasismo, eran personas burócratas. O sea que simple y sencillamente enseñaban lo mismo, no aplicaban nuevas ideas pedagógicas para poder enseñarle a sus alumnos. Y él decía, es que no está chido esto. Un profesor debe ser una persona, no, vamos a decir que no la más preparada posible, pero sí una persona que tenga la intención de que su estudiante crezca, que su estudiante sea no el mejor, obviamente, si quiere sí, es más, si quiere que sea el mejor, él solito tiene que darse cuenta que debe ser el mejor, y no solamente haciéndose güey, sino que tiene que echarle ganas, tiene que leer mucho, tiene que analizar mucho, y obviamente va a ir creciendo, pero eso tiene que ser por su cuenta. Y de hecho, pero esas ideas y estas posturas las tiene que implantar de alguna forma el profesor, que de hecho es lo que él comentaba, que muchísimos de los profesores y personas encargadas de la educación eran, como te mencioné, eran personas completamente burócratas, que llegaban a sus puestos y eran bastante conductistas y solamente enseñaban lo mismo. Y no estaba chido, no querían que los estudiantes, era como, incluso podíamos catalogarlo como celos, porque ellos no querían que los estudiantes fueran mejores que los profesores. Es como de, no, yo soy solo el profesor y lo sé todo. Pero llegaba el estudiante y decía, yo también sé esto y quiero aprender más. Y el profesor, no, tú no debes de saber eso. ¿Por qué? Y vaya ahí que se vaya a inventar cualquier cosa por la que no debe de ser mejor. Y él quería que esto se rompiera, que decir, ok, tú quieres ser superior a mí, pues adelante, tú lo puedes ser, si lo logras, qué bueno, sería un orgullo, yo fui tu profesor, alguien como tú necesita el mundo, y más en ese país, en ese tiempo. Uno de los autores más mencionados dentro de la pedagogía, o de los que se le viene a la mente a las personas que están estudiando educación sobre pedagogía justamente, es Piaget. Este señor postuló varias cosas y de hecho es catalogado como uno de los mejores pedagogos, pero en esta ocasión vamos a analizar un poco más a fondo sobre las etapas de desarrollo cognitivo que tenemos todos los seres humanos, desde que nacemos hasta la edad adulta. Aunque también podríamos catalogar, también hay otras etapas donde ya cuando ya están viejitos las personas, pero en esta ocasión vamos a empezar de lo que sucede desde los 0, o sea, desde que nacen, hasta más o menos los 20 años, 21 años, ¿ok? La primera etapa de este autor es la etapa sensoromotriz, que va desde los 0, o sea, desde que nacen hasta los 2 años. ¿Qué pasa en esta etapa? Básicamente podríamos catalogar, o sea, no es difícil de explicar, porque básicamente es lo que empieza a pasar el niño. Como saben, un bebé cuando nace casi no ve nada. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Y obviamente, por ejemplo, una persona adulta tiene casi control completo sobre su cuerpo, entre alzar el brazo, el movimiento de los dedos, las uñas, correr, saltar. Y si tienes suficiente disciplina, puedes llegar a ser un atleta de alto rendimiento. Pero bueno, eso ya es una edad adulta. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé nace? Que esto aplica también incluso en los animales. Tienes que aprender a mover tus articulaciones, empieza a aprender a mover un dedo, porque es lo que pasa, que quieres cerrar la mano o quieres cerrar un dedo y cierra todo. Empieza a ubicar más o menos cómo funciona su cuerpo, que es también en las etapas en las que quiere empezar a caminar. También empieza a ocupar el uso no de herramientas como una persona grande, pero sí, por ejemplo, identificar, por ejemplo, esto es una botella de agua, y decir, pues la botella me da agua y tomo agua. Empezar a identificar que a lo mejor un tipo de sonido, que por decir la licuadora, cuando le van a hacer su papilla, identifica el sonido y dice, ok, ya me van a dar a comer, ya toca comer. Empezar a ubicar cómo funciona su cuerpo, cómo moverlo, entre otras cosas, identificar, ok, esa imagen de ahí es mi madre, esa otra imagen es mi padre, mi tío, bueno, no voy a identificar la gran cantidad de familia, pero sí por lo menos las personas que siempre ve, mamá, papá, a lo mejor la abuelita, la tía que siempre la ve, pero más o menos va por ese camino, reconocimiento de lo que ve, de lo que sucede, lo que puede hacer, y sonidos, entre otras cosas, colores incluso. La siguiente etapa es la etapa preparacional. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Básicamente, pues vamos a decir rápidamente que es la etapa más avanzada
de lo que estuvimos viendo en la etapa pasada. Por ejemplo, aquí ya el chico, ya el niño ya empieza a identificar más allá. Por ejemplo, hace rato te dije no voy a identificar varias personas, pero a lo mejor así como decía, pues eso ya lo he visto. Es la etapa también donde empieza a hablar, que básicamente esta etapa va desde los 2 años hasta los 7. Empieza a lo mejor con procesos básicos de cognición, de análisis. Por ejemplo, saber que si, por ejemplo, es un ejemplo, por ejemplo, si abro la botella y la giro, que no lo voy a hacer, no soy tonto, se riega el agua, obviamente, y no hay que hacerlo porque se riega el agua y a lo mejor mamá se enoja, papá se enoja, y me pueden pegar. Y cositas así, de aprendiendo a saber consecuencias de lo que puede pasar, no a gran escala, pero sí, empezar con juegos en donde empieza la imaginación un poquito a volar a sobre qué es lo que pasa. Es como ese cambio de realidad, donde tú empiezas a pensar, ok, esto puede pasar, esto no, ok, y empezar a ir imaginándote lo que puede llegar a pasar, lo que puede llegar a suceder, y todo en tu imaginación. La siguiente etapa, que es la etapa de operaciones concretas, que esto ya es más o menos entre los 6 y 7 años y va hasta los 12, que más o menos es la etapa en la que el niño entra a la primaria. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Vamos a ir allá, que los chicos ya empiezan a identificar bastante lo que sucede en los juegos a gran escala, empieza a importarle más sobre lo que sucede, por ejemplo, en educación física, empieza con la manipulación de objetos, por ejemplo, a empezar a esculpir, conceptos matemáticos, entre otras cosas básicas, que de hecho es donde empiezan ya los procesos cognitivos, donde ya empieza uno si les presenta, por ejemplo, si el profesor trabaja con los procesos de ABP, pues entonces es cuando cuando el alumno empieza a reflexionar, a ir pensando en cómo darle solución a dichas cosas, y que de hecho también ahí entra que, por ejemplo, en los primeros años de primaria, cuando empiezan a leer, a escribir, entre otras cosas, más o menos esta etapa es lo que sucede en la primaria, más o menos. Y la última etapa es la etapa de operaciones concretas, que esta se supone que ya es de los 12 años para adelante. ¿Y qué trata esta etapa? Más o menos yo estoy en esa etapa, porque de hecho ya empieza uno con problemas, que te digo, problemas matemáticos, problemas de ciencias y otras cosas muchísimo más complicadas, un proceso más amplio de cognición en la que los problemas a los que se les tiene que dar solución ya son más completos, ya son un poco más difíciles. De hecho, eso va aprendiendo el chico, va reflexionando y va paso a paso. Por eso es que las cosas fáciles o más o menos fáciles están en la primaria, y ya en la secundaria es donde vienen los procesos, donde ya empiezan a haber ecuaciones y procesos un poco más complicados, y ni hablar de la preparatoria. Ya cuando estás en la universidad, pues ya obviamente, dependiendo de lo que hayas escogido estudiar, pues es donde ya más o menos vas a empezar a destacarte en una cosa. Que de hecho, una de las otras etapas en las que no vamos a mencionar tan a fondo es cuando ya eres un adulto y tienes que preocuparte sobre tu situación económica, sobre lo que sucede en política, entre otras cosas, para el autosustento de uno mismo, que de hecho dicen que eso termina de suceder hasta los 30 y tantos años, que es donde ya una persona ya es autosuficiente, ya puede mantenerse a sí mismo, y entre otras cosas. Vámonos express porque se nos acaba el tiempo y porque estos dos autores son los más flojos no son los más flojos, pero son los que más flojera me da hablar entre los 5 que vamos a presentar. Que sigue es Celestine Freinet. No es Freire, ni es pariente, pero se llama Freinet. Este señor postulaba, básicamente yo lo relaciono con la pedagogía de la ternura, ya que habla un poquito sobre cómo se debe de hacer el trato con los chicos. Obviamente se tiene que entrar en un proceso pedagógico, pero habla un poquito sobre la pedagogía de la ternura, donde uno tiene que ser, obviamente no vas a ser la persona más dulce con él. Además, si es un diablillo por ahí, pues no vas ay, mijito, que no, eso es, tampoco, o sea, vamos a ir a un punto en el que uno tiene que ser comprensivo y tolerante con el estudiante, que si no está aprendiendo al nivel de los demás, empezar a no a ubicarte y hacerlo a un lado, sino como a lo mejor enfocarte un poquito más, ir adaptando tus clases, tratar de que todos vayan aprendiendo a un mismo nivel, más o menos, que ser afecto hacia los chicos. Tampoco te vas a meter y vas a ser su compa, tampoco, pero sí irle metiendo un poquito más tierno, un poquito más amigable. Que de hecho, lo que postulaba este autor
sí está relacionado muchísimo con lo que ya te mencioné, pero también un poquito enfocado hacia los chicos, un poquito infante, no vamos a ver un bebé, pero sí jóvenes, vamos a decir que entre menos de unos 14 años más o menos. Es donde ya los chicos ya empiezan con, digo, problemas un poco, pero va de esta manera sobre relacionan su entorno, empiezan a hablar un poquito más allá sobre lo que van entendiendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo vagamente sobre lo que van entendiendo en la escuela, por ejemplo, compartirlo con sus padres, empezar a relacionar lo que sucede en el mundo. No vas a llegar y, profesor, ayer se me cayó el... No, tampoco, no. Por ejemplo, comentar que a lo mejor relacionar lo que tú estás viendo con la escuela, relacionarlo un poquito con lo que está sucediendo en tu mundo real. Que esto podríamos decirlo un poquito experimental, porque también cosas que más, si ya está un poquito en la parte en donde ya están viendo química, a lo mejor si están, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, con YouTube y estas cosas, pues a lo mejor el chico ve algo que sucede en YouTube y lo quiere hacer y le dice, profesor, este experimento, ¿qué tal si lo hacemos? Y el profesor, claro, y ya a lo mejor el profesor está viendo justamente reacciones químicas y se las ingenia para que hagan esa reacción, y está padre eso. También podemos relacionarlo un poquito con el diálogo que sucede con Freire, pero vamos a dejarlo afuera a este señor. Pero sí, más o menos esa experimentación por parte del chico de lo que aprende en la escuela, con lo que aprende en casa, con lo que puede aprender en internet, más o menos ponerlo en práctica, aprender de lo que sucede. Vagamente podemos decirlo así. El siguiente autor es Lev Bandowski. No sé si lo mencioné bien. ¿Cómo se pronuncia? Lev Vygotsky. Así se pronuncia. Bueno, básicamente lo que trataba mayormente relacionado con lo que te estaba comentando con el autor pasado, este señor comentaba sobre que una persona, y también está relacionado con lo que te comenté sobre que decía Freire, que una persona no es completamente ignorante. Por ejemplo, que una persona aprende mucho de su entorno. A lo mejor es un ejemplo, por ejemplo, yo tengo aquí un poquito de libros, de libretas que están aquí, que obviamente no son mías, son de mi familia, mis hermanos, mis padres, y a lo mejor me da la curiosidad de leerlo, me da curiosidad de saber qué dicen, y de eso más o menos es lo que trata, que un chico, una chica de edades cortas, empiezan a aprender de su entorno. Y como te mencioné, ahorita con las herramientas tecnológicas, internet, YouTube, lo que un chico puede aprender es impresionante. Por ejemplo, es un ejemplo que yo te voy a dar vagamente sobre lo que yo he aprendido. Yo no sé ni sabía nada sobre cómo prender carbón, sobre cómo hacer una carne asada, porque no es común que hagan carne asada, por lo menos en mi casa. Es más común que hagan algún guisado, otras cosas así, pero nada que ver con el carbón ni con eso. Y si se ocupaba, no era un asador, era un anafre. No sé si lo conozcan, es más o menos algo así. Es un como asadorcito, y ni siquiera lo ocupan para hacer carne, sino que lo ocupan para hacer caldos, dulces, entre otras cosas. Y yo lo aprendí gracias a internet. De hecho, si en este tiempo Lewandowski hubiera postulado sus cosas, pues a lo mejor se hubiera enfocado en las redes sociales, porque ahí se aprenden muchísimas cosas, que él básicamente lo enfocaba sobre lo que decían sus padres, sobre lo que veía en la calle, sobre lo que otras personas externas a la escuela le pueden comentar al chico, y pues va aprendiendo y se va llenando de cosas, imaginándose escenarios y escenas impresionantes. Pero básicamente de eso va tratando, que una persona no es ignorante, siempre va aprendiendo y sabe más de lo que uno se puede imaginar, que ahorita ya es complicado impactar y hablar sobre lo que son los estudiantes justamente gracias al internet, pero si lo sabes aprovechar, no creo que sea una limitante para ti como profesor. Sinceramente hay que saber aprovecharlo. Si te gustó el video, puedes compartirlo, darle like, entre otras cosas que a ti te gusten. Yo estoy abierto para lo que venga. Es un trabajo escolar, por favor, profesor, póngame 10. Póngame 10, por favor, profesor. Se lo pido hincado. No es cierto. Pero sí, si que te gustó el video, puedes compartirlo, darle like, entre lo que tú quieras. Muchas gracias por ver.